Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Cuando llegó a la planta baja de la casa, percibió el aroma de la comida. Fadel llevaba un delantal y tarareaba mientras cocinaba. Los pasos de Bison eran ligeros y parecía que Fadel estaba de buen humor. No desconfiaba ni se mostraba cauteloso al ver que estaba ahí de pie, mirando fijamente mientras tarareaba en la cocina. ¿Pasó algo bueno, hermano mayor? Pareces de buen humor. El zumbido se detuvo cuando Bison habló. Fadel se giró para mirar a su hermano, que parecía estar en mejor forma, y luego se volvió hacia la estufa. Nada. ¿Por qué estás cocinando tanto? Solo estaba borracho y tú ya estabas en la cocina. No es para ti. Ah, ¿sí? ¿Y de quién es? Fadel no respondió. Dejó de preparar la comida y se giró para mirar a Bison de frente, apoyando las caderas contra la encimera y escrutándolo de pies a cabeza. ¿De quién es? No hace falta que lo sepas. Hablemos de lo primero. ¿Cómo te emborrachaste tanto anoche? Bison se señaló la sien con el dedo antes de acercarse a llenar un vaso con agua potable. Bebí mucho. ¿Cuánto es mucho? Nunca te he visto borracho, ni siquiera después de pasar 10 años juntos. ¿Aún no confías en mí lo suficiente como para dejarme verte borracho? Entonces, ¿quién fue el que se atrevió a emborracharte y traerte a casa? Para ser sincero, no recuerdo cómo me emborraché. No sé cuántos vasos bebí, solo sé que todo se quedó en blanco. En la mesa del comedor hay un conjunto de documentos. En ellos está la historia personal de Khan que encontró ese tipo. Lo arrestaron por robo de auto, pero logró evitar la cárcel de una manera extraña. Creo que no es confiable. Podría ser un informante de la policía. Las personas con antecedentes penales no pueden ser informantes de la policía, ¿verdad? Bison se acercó a la mesa del comedor y hojeó el documento casualmente solo con los ojos. Todo es posible. Incluso un camarero de una hamburguesería puede ser un asesino. ¿Ya te has convencido de eso, Fadel? ¿Hay más pruebas? No, solo estoy tratando de protegerte. Si descubro que es un informante de la policía, pero luego comienza a jugar con el corazoncito de un niño como tú, no te dejaré lidiar con eso. Un tiro en la pierna, otro en la cabeza, lo puedo manejar yo mismo. Solo ten cuidado. ¿Alguna vez he cometido un error? Fadel respiró profundamente y observó cómo Bison colocaba su vaso de agua sobre la mesa de preparación. Su delgado hermano se acercó a tomar una botella de licor y la vertió en el vaso. Sigue siendo solo una suposición mía. En primer lugar, tanto Fadel como Bison podrían ser asesinos. Ambos tienen comportamientos que no son propios de la gente normal. Fadel es misterioso y bastante cauteloso, mientras que Bison parece tranquilo y relajado, pero cuando lo miro a los ojos, creo que esconde algunos secretos. Ojo por ojo, ¿cuántas veces lo has mirado a los ojos? No creas que no lo secan. ¿Te has acostado con él? 2. ¿Por qué preguntas cuántas veces? Solo estoy buscando información para el coronel. Khan se atragantó con las palabras debido a la pregunta, pero fingió escupir al suelo por el cigarrillo. Solo 2 veces. La primera fue una aventura de una noche, y la segunda fue cuando Bison estaba borracho y me pidió que le ayudara a ir al baño. Borracho, muy borracho por la droga que había mezclado con el licor. Intimidó al borracho porque le parecía demasiado tierno el balbuceo incoherente de Bison. Digamos que voy a reunir más pruebas para confirmarlo y parece que llama a su jefa, madre, con alguien que actúa como intermediario para evitar información. La historia personal indica que ambos son huérfanos, pero cuando hablé con Bison, escuché a Fadel llamar a su hermano, diciendo algo sobre que madre estaba buscando algo.
¿Hay alguna información sobre quién los crió a ambos? El coronel Chris meneó la cabeza. No hay nada en los registros. Tendrás que investigar un poco más. Por supuesto que así debe ser.